Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Recuento Semanal. Este viernes 23 de septiembre, donde tenemos como cada 8 días pues, lo más relevante de lo que acontece en los días que corren. Y sin duda el tema de los temas ha sido el de los terremotos, los sismos, el que sacudió a la Ciudad de México y que se sintió en varios estados con epicentro en Michoacán, que dejó varios daños, que ocurrió el 19 de septiembre pasado. Todavía anoche, en la madrugada, volvió a temblar, una réplica, van 3 réplicas por minuto, una cosa impresionante. El caso es que los temblores es el tema que tenemos aquí, la reconstrucción, todo lo que tenemos que revisar de por qué septiembre, por qué el 19 de septiembre, incluso la UNAM ya planteó que habrá que replantear investigaciones y abordar de manera seria todo esto que pues, nos inquieta tanto a los mexicanos. De eso también del presupuesto de egresos de la Federación, que este año pues sube la previsión del recurso que tendrá el gobierno federal y donde la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá un presupuesto enorme, rompe todos los récords, lo que tendrá. Aquí se lo vamos a platicar. Hablaremos también de la propuesta de paz que presentó el presidente López Obrador para tratar de mediar y encontrarle solución al conflicto entre Rusia y Ucrania, una propuesta que ya habrá de llevarse a la ONU. Y tendremos también una reflexión sobre una propuesta de Morena que pretende atarle las manos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un tema muy delicado que estaremos abordando. Y con ello, pues lo más relevante del cine, del deporte, de la ciencia y la tecnología, todo lo que aquí preparamos con mucho gusto para usted cada 8 días. Soy Emilio Cárdenas, un placer que nos acompañe y comenzamos con Recuento Semanal. ¿Qué tal? Pues le doy la bienvenida nuevamente a esta emisión de este viernes 23 de septiembre de Recuento Semanal. Y como le decía al inicio del noticiario, creo que todos en el mundo, me atrevo a decir, estamos de acuerdo en que la Organización de las Naciones Unidas se ha quedado corta, en el mejor de los casos, en la tarea central que tiene, que es procurar la paz mundial en el concierto de naciones. En las décadas recientes no fue capaz, por ejemplo, de frenar la invasión norteamericana a Irak o a Afganistán, ni la intervención de Rusia en Chechenia o la reciente incursión militar de los rusos en Ucrania, por no decir de los ataques constantes, reiterados de Israel a los palestinos, por citar solo algunos casos donde la ONU ha sido rebasada por los afanes militaristas de las potencias. Por ello llama la atención un plan para el diálogo y la paz que propuso el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, tendiente a lograr la paz entre rusos y ucranianos. Un plan que no fue bien recibido, debe decirse, por el gobierno de Ucrania y que lógicamente ha generado polémica entre los seguidores y adversarios del primer mandatario. Como todo
lo que se propone en este país en los años recientes. Lo invito a ver el siguiente trabajo de nuestra compañera Ámbar Reyes, donde conoceremos más detalles sobre este plan de paz que propone México. En el marco del desfile cívico-militar por el 212 aniversario de la independencia de México, el cual, por cierto, estuvo protagonizado por la Guardia Nacional, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, adelantó la propuesta de crear un comité para el diálogo y la paz, que será entregada por el canciller Marcelo Ebrard a la Asamblea General de la ONU a finales de este mes. El presidente plantea que este comité esté integrado por el primer ministro de la India, Narendra Modi, el Papa Francisco y por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quienes tendrían la encomienda de lograr no solo un diálogo entre Rusia y Ucrania, sino una tregua mundial de al menos 5 años de cualquier conflicto armado. Lustro en el que los países del mundo se comprometerían a la suspensión inmediata de acciones y provocaciones militares, así como de pruebas nucleares y de misiles, además de dedicar este tiempo a hacer frente a los grandes y graves problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a todas las naciones. Al criticar de nueva cuenta la postura inactiva de la ONU ante los conflictos armados, AMLO lamentó que grupos de interés situados en posiciones de poder gubernamental o económico se esfuercen en conducir la política hacia el conflicto armado solo para servir a sus intereses hegemónicos, sin que les importe el sufrimiento que producen a la humanidad y el daño al bienestar de las sociedades. Recriminó también a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, por haber negado la integración de Ucrania a este organismo, pero al mismo tiempo dotarla de armas e implementar sanciones económicas y comerciales contra Rusia, lo cual solo agravó el conflicto. El mandatario mexicano aseveró que gobernar no debe ser un ejercicio de hegemonía o de dominio, sino de la búsqueda de bienestar para los pueblos. En respuesta al plan de paz propuesto por López Obrador, Mikhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, indicó que quienes se dicen pacificadores más bien utilizan la guerra como relaciones públicas, calificando así la propuesta del presidente de México como un plan ruso, argumentando que este planteamiento mantendría a millones de personas bajo la ocupación rusa, con el único objetivo de dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva. En medio de la incertidumbre económica y los altos niveles de inflación que vivimos en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ya el paquete económico 2023, de acuerdo con las expectativas que se tenían de un proyecto optimista en donde se busca ejercer un gasto cercano a los 8.3 billones de pesos, el mayor gasto en 14 años. Aún con el discurso de austeridad que ha sido replicado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el monto planteado en este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2023 significa un crecimiento de 11.6% en términos reales, comparado con lo que fue aprobado para este año, para este 2022. La Secretaría de la Defensa Nacional manejará en 2023 la cantidad más alta de recursos económicos en toda su historia, pues de aprobarse la propuesta del gobierno federal, a los casi 112,000 millones de pesos que se le pretenden asignar como presupuesto para el año que viene, se les van a sumar más de 34,500 millones de pesos más contemplados para la Guardia Nacional. Monto que también representa un presupuesto récord para esta corporación. Vamos a ver la información que tenemos sobre este tema, un trabajo de nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano. Hace unos días, el paquete económico para el ejercicio fiscal 2023 fue enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados. La Federación estima desembolsar con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 8,299,647 millones de pesos durante 2023, un incremento del 13% frente a lo invertido este año, lo que se verá reflejado en todas las secretarías, menos en las entidades no sectorizadas.
Turismo representa el mayor aumento porcentual del 115, con la perfilación de 145.656 millones de pesos frente a los 67.772.5 millones recibidos previamente. Le sigue Semarnat con 75.000 millones de pesos, que incrementó en un 80% respecto a los 42.101.3 millones del 2022. También se destaca el recurso destinado a los programas del bienestar, pretendiendo una alza del 32%, equivalente al aumento de 100.000 millones de pesos. De este modo, se le asignaría un presupuesto de 408.290 millones de pesos. Una mención especial requiere la Secretaría de Defensa Nacional, pues por primera vez en su historia manejaría la cantidad más alta de recursos, llegando a los casi 112.000 millones de pesos que se le pretenden asignar como presupuesto para el año que viene, y se le sumarían más de 34.500 millones de pesos contemplados para Guardia Nacional, monto que también representa un presupuesto récord para esa corporación. En lo que se refiere a los órganos autónomos, se prevé un aumento en casi todos ellos, excepto en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con un recorte del 14%. Mientras que el INE recibirá más de 24.000 millones de pesos, 4.000 millones más que en 2022, lo que está por encima de casi 19.000 millones que se prospectaron para la Fiscalía General de la República. El Instituto Mexicano de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado contarán con un aumento del 10 y 7% respectivamente. Pemex podría tener un aumento del 3% y la CFE una reducción del 4%. Una vez entregado el paquete económico para el ejercicio fiscal 2023, la ruta a seguir es la siguiente. El 20 de octubre, la Cámara de Diputados tiene como fecha límite para avalar la ley de ingresos. El 31 de octubre, la Cámara de Senadores debe aprobar la ley de ingresos y el 15 de noviembre, a más tardar, la Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley para impedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar normas constitucionales o realizar interpretaciones que restrinjan su validez. Esto se da luego de que la Corte debatió la validez justamente de la prisión preventiva oficiosa, como seguramente usted lo recuerda. Prisión preventiva oficiosa que establece el artículo 19 de la Constitución. El proyecto de reforma que le comento, de atar las manos de la Corte, fue presentado por la diputada de Morena, Reina Celeste Asensio, poco después de la controversia que generó esta propuesta de la prisión preventiva oficiosa lanzada por el ministro Luis María Aguilar, que busca, le reitero, eliminar esta figura de la prisión preventiva oficiosa y que tensó esta discusión la relación entre el máximo tribunal del país con el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. Ahora, en la exposición de motivos de la iniciativa para restringir el accionar de la Corte, la diputada enfatizó que la Constitución prevé el mecanismo para ser modificada, por lo que al máximo Tribunal de Justicia no le compete hacerlo, sino que son funciones del Congreso de la Unión, con el voto de las 2/3 partes de los legisladores. Ese es el argumento central de la propuesta de Morena. Pero no está de más recordar que actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tener conocimiento, según lo establecido por la propia Carta Magna, sobre controversias constitucionales, así como sobre posibles contradicciones entre una norma de carácter general y la Constitución. Lógicamente, el presidente López Obrador se desmarcó de la propuesta de Morena, que busca prohibir la posibilidad de que se invalide alguna norma de la Constitución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dijo López Obrador que lo está haciendo el Poder Legislativo, no él, porque también el Legislativo tiene la facultad de presentar iniciativas, pues desde luego que eso así es. Lo que es un hecho es que en este tema los juristas coinciden en que nadie ni nada puede pasar por encima de la Constitución, incluida la Cámara de Diputados. Y van más allá, afirman que la iniciativa de Morena es sin duda un retroceso para el Estado de Derecho y solo busca que el Poder Legislativo limite a la Suprema Corte como máximo exponente del Poder Judicial de nuestro país. José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte, lo resume con toda claridad. Dijo él, y lo cito, son soluciones muy entusiastas por querer apoyar al presidente, sin saber qué se está haciendo. Es un disparate lo que se está planteando. Hasta ahí lo dicho por el ministro en retiro y es la opinión en la que coincide la mayoría de los expertos juristas en este país. Vamos a ver qué sucede en esta discusión que seguramente seguirá polarizando
el clima político de nuestro país. Este 19 de septiembre, la historia se repitió. México fue sacudido de nuevo por un fuerte sismo, al igual que sucedió en 1985 y en el año 2017. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8 grados en la escala de Richter provocó daños severos en cientos de edificios en la Ciudad de México y miles de personas perdieron la vida. Pasaron 32 años sin que ningún otro sismo causara muertes y millonarias pérdidas económicas hasta el 19 de septiembre del año 2017, cuando Morelos, Puebla, la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero y Oaxaca sintieron un sismo de magnitud 7.1. Y ahora, por tercera ocasión, tiembla un 19 de septiembre, unos minutos después de concluir el megasimulacro que anualmente se hace para fortalecer nuestra cultura de protección civil ante los sismos. Del simulacro, pues, a la dura realidad. Colima y Michoacán fueron las entidades más afectadas por el sismo de este 19 de septiembre, que ocasionó la muerte de 2 personas en Colima, además de causar diversas afectaciones en 5 entidades más del país, con viviendas, escuelas y unidades médicas que presentan daños. Y lo peor, todavía este 22 de septiembre, es decir, el día de ayer, volvió a temblar durante la madrugada, con epicentro de nuevo en Michoacán, como el sismo del pasado lunes, causando lógicamente pánico de nuevo, sobre todo a los habitantes de la Ciudad de México, donde se reportó el lamentable fallecimiento de 2 personas. Esos son los efectos de los sismos y tras de ellos vienen, desde luego usted lo sabe, las tareas de reconstrucción, tema del que nos va a platicar nuestra compañera Marisa Carreño en el siguiente reportaje que preparamos para usted. El 19 de septiembre se conmemoró una fecha fatídica que marcó la historia de México y la conciencia de sus habitantes. Ese día coincidió, en diferentes años, que 2 terremotos pusieran a temblar a los mexicanos, uno en 1985 y otro en 2017, ambos con severas afectaciones. El primero de ellos tuvo lugar un jueves por la mañana y alcanzó los 8 grados en la escala de Richter. El epicentro se ubicó en el Océano Pacífico, en las orillas de Michoacán, a más de 15.000 kilómetros de profundidad. El impacto telúrico se convirtió en el más catastrófico de la historia de la nación, afectando al sur, occidente y centro de México, específicamente con una desmesurada proporción a la capital del país, pues recorrió más de 400 kilómetros con ondas sísmicas agigantadas. En total se contabilizaron 5.728 edificios dañados, de ellos 859 se vinieron abajo, parcialmente o en su totalidad. En un estimado, más de 9.500 personas perdieron la vida, aunque algunas otras cifras apuntan que fueron arriba de 40.000, mientras que otros 250.000 individuos se habrían quedado sin vivienda. Del desafortunado evento del 85 se destacó la inmediata participación ciudadana, pues al final fueron los vecinos quienes atendieron la emergencia, realizando labores de salvamento para los damnificados. Tras esto, el gobierno mexicano incorporó el Sistema Nacional de Protección Civil para sumar esfuerzos en la cultura de prevención ante los sismos y con el fin de activar la seguridad colectiva de todos los mexicanos. En 2017 se repitió el escenario con devastadoras imágenes que fueron protagonistas durante varias semanas. Ese día, todos los mexicanos se reconectaron con la mayor empatía para ayudar a aquellas personas que resultaron perjudicadas, mediante el acopio de víveres y otras acciones de apoyo. Se habla de 369 muertos, más de 7.000 lesionados y arriba de 20.000 familias damnificadas, quienes fueron abandonadas por varios años y algunas otras a la fecha no han sido apoyadas, debido a la desorganización política. Las investigaciones volvieron a dictaminar que, en muchos casos, las edificaciones carecían de estudios y no cumplían con las normas y los materiales correspondientes. La ayuda internacional no se hizo esperar. En pocos días México recibió, entre muchas cosas, la cantidad de 90.000 millones de pesos, pero a 5 años de esto, las denuncias por el mal manejo de los recursos siguen vigentes. A la fecha, se ha reportado un avance del 77% en la Ciudad de México, que abarcan la entrega de más de 13.000 viviendas rehabilitadas. Alrededor de 4.000 están en proceso y otras 3.000 a la espera. Y se ha transferido casi $500,000 de apoyos, lo que ha representado una erogación de más de 33.000 millones de pesos. Son varias zonas en el país las que registran daños, pero fueron ignoradas en el censo de daños, donde la pobreza se une a su desgracia. Sin embargo, siguen esperando que las autoridades los apoyen. A un lustro de este último sismo, las autoridades correspondientes
no han enfrentado en su totalidad las afectaciones ocasionadas, lo que se suma a la intensa actividad sísmica que hay en nuestro país, y más si no se aplican las normas de construcción correctas. Pues como pudimos ver en el anterior trabajo, este 19 de septiembre se registró por tercera ocasión en 37 años un sismo de magnitud superior a los 7 grados Richter. Una fecha, el 19 de septiembre, que ya es fatídica para los mexicanos, porque ha derivado en un mito que apunta a la creencia de que septiembre puede ser el mes cuando más sismos se reportan en nuestro país. Septiembre, el mes de los sismos, casi. Sin embargo, expertos aseguran que septiembre no es el mes en que más siembra en México y habría que ver las estadísticas a lo largo de quizá de un siglo para poder tener mayor precisión al respecto. Sin embargo, es importante anotar que expertos del Instituto de Ingeniería de la UNAM han explicado que la única certeza que tenemos los mexicanos es que va a volver a ocurrir un sismo, pero no sabemos cuándo. Es importante que entendamos que se trata de una coincidencia nada más, un evento que sin duda es singular, pero quiere decir que tiene cierta periodicidad, porque México es un país sísmicamente activo, donde todos los días tiembla y muchos de esos sismos son imperceptibles. No existe una fecha pues para determinar cuándo temblará, y los sismos no tienen relación alguna con fenómenos atmosféricos, con otras creencias de lo que se comenta por ahí, sino que es un evento inherente al interior del planeta Tierra. Lo notable luego del sismo de 7.7 grados hace 5 días es que la propia Universidad Nacional Autónoma de México advirtió que la coincidencia de fechas en los sismos en septiembre merece abrir nuevas líneas de investigación y pidió a los científicos hacer estas investigaciones con seriedad y metodología, ya que nuevas preguntas siempre requieren respuestas apropiadas. Vamos a un corte y volvemos aquí a Recuentos Semanal. Somos una empresa de comunicación que cumple con imparcialidad e informando verazmente la tarea de formar opinión y contribuir al debate público, a la difusión de la cultura y el conocimiento. Encabezada por el Dr. Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, como presidente de su Consejo de Administración y director ejecutivo, con la dirección general de Héctor Montes de Oca Flores, reconocido y premiado fotógrafo internacional, miembro del selecto grupo de artistas de la lente de National Geographic y catalogado como el fotógrafo de paisaje más importante de México. Junto al destacado periodista, analista político y columnista Emilio Cárdenas Escobosa, como subdirector y conductor de emisiones de noticias, y con la experiencia de Ezequiel Ortiz, productor de radio y televisión que ha estado al frente de emisiones en TV Azteca, CNI Canal 40, TV+, MBS Radio, entre otros. Acrópolis Multimedios es una empresa de vanguardia en la producción de programas educativos, noticiosos y culturales. Con estudios de grabación, equipo y recursos técnicos y humanos de primer orden. Nuestro compromiso con la calidad de todas nuestras emisiones y productos puede verse, lo mismo en nuestra barra programática de televisión por internet que en nuestro sitio web de noticias y en la transmisión de programas especiales. La capacidad y experiencia de nuestro equipo de producción nos ha permitido dar cobertura a diversos eventos académicos, políticos y sociales, a través de transmisiones en vivo o con la grabación y emisión en redes sociales de programas especiales, spots o promocionales. Con la más alta calidad de edición que hace el equipo de profesionales que integra nuestra empresa, nuestros productos han sido reconocidos con el gusto de la audiencia. Nuestra barra programática con programas como Noche de Música en Jalapa, Noche de Debate, Recuento Semanal, Tu Abogado en Casa, Cero Discriminación, Charla entre Amigos, Espacio Jaguar, Desarrollo Humano y Tu Historia Conmigo alcanzan un total de vistas y reproducciones que superan el 1,5 millones de impactos entre los cibernautas. En Acrópolis Multimedios concebimos la comunicación como un puente con la audiencia que nos permite, como en una carretera de 2 vías, poner a su alcance lo mejor de la actualidad noticiosa, de la cultura y del saber, y retroalimentarnos con su creatividad, aportaciones y sugerencias. Esa es nuestra convicción y compromiso: servir a la comunidad y dejar huella de calidad y profesionalismo en lo que hacemos. Con 18 años de experiencia y miles de horas de grabación, edición y transmisión de programas, Acrópolis
Acrópolis desea seguir dejando huella en el mundo de la comunicación digital y seguir sirviendo al público y a nuestros clientes como se merecen. Acrópolis, comunica y trasciende. Gracias por seguir con nosotros aquí en Recuento Semanal. Y como cada 8 días, ahora en nuestra sección Breves de la Universidad de Jalapa le presentamos las actividades más relevantes llevadas a cabo en los días que corren y de eventos que se realizarán en el marco, como le hemos dicho, de los festejos por el 30 aniversario de la Universidad de Jalapa, que será la próxima semana. Vamos a ver de qué se trata y de todo ello nos platica nuestra compañera Mariela Pedraza. Cada día nos acercamos más al aniversario de nuestra casa de estudios y los eventos para conmemorar tan importante fecha no se detienen. El día de mañana, al mediodía, se llevará a cabo la conferencia México hacia dónde vas, impartida por los senadores Emilio Álvarez y Casa Longoria, Gustavo Enrique Madero Muñoz y Nancy de la Sierra Aramburo, así como por Guadalupe Acosta Naranjo, quien es militante del PRD y exdiputado federal. Mientras que el domingo ya todos están listos para la quinta carrera atlética Jaguares 2022, cuyo lema es Elige correr y trascender, actividad que además es con causa a favor del Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa. Finalmente, el próximo miércoles, las máximas autoridades, encabezadas por nuestro rector, el doctor Carlos García Méndez, le otorgarán el doctor honoris causa a la doctora María de Jesús Rebeca López González, por sus méritos como experta abogada. En nuestra sección deportiva, nuestro compañero Óscar Alvarado nos cuenta del tradicional recorrido del trofeo de la Copa del Mundo de Fútbol que se hace cada vez que se lleva a cabo el máximo torneo del balompié a nivel mundial y que en su periplo en esta ruta hacia Qatar llega a nuestro país, llega a México. De eso nos va a platicar, así como de la reciente pelea del famoso pugilista Saúl El Canelo Álvarez, en el reportaje que nos prepara nuestro compañero Óscar Alvarado aquí en la sección deportiva de Recuento Semanal. Estamos a unos meses de que se lleve a cabo el Mundial de Fútbol en Qatar y como ya es una tradición, la Copa del Mundo hace un recorrido a través de ciertos países de los 5 continentes. México siempre la ha recibido, pero hay veces en las que el trofeo llega a tierras aztecas hasta el final del recorrido. En esta ocasión, nuestro país tuvo la suerte de ser el primer país latinoamericano en recibir esta copa. En la Ciudad de México estará del 15 al 18 de octubre, mientras que Monterrey arribará el 19 y a Guadalajara el 20 de ese mismo mes. Y se sabe que en las 3 sedes el trofeo será resguardado por un completo y complejo operativo de seguridad conformado por autoridades locales y federales, a fin de garantizar que se cumpla el protocolo de que solo jefes de Estado y futbolistas campeones mundiales puedan tocarlo. Un dato curioso es que será la primera vez en la historia que esta copa viaje a los 32 países que participarán en la edición de la Copa del Mundo Qatar 2022. Cambiando radicalmente de tema, el pasado sábado la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, se convirtió en el escenario para la tan anhelada revancha entre Triple J y Saúl El Canelo Álvarez, donde los espectadores esperaban una pelea a la altura de las anteriores 2 entregas. Desde el inicio de la pelea, se vio un Canelo atrevido, proponiendo ir hacia adelante, mientras que Golovkin se mostraba muy apático sin reacción ante los golpes del mexicano. Durante la pelea, el tapatío dominó 8 rounds, en tanto que el oriundo de Kazajistán no demostró ninguna ofensiva. Fue hasta el round 9 cuando el kazajo empezó a proponer, pero al llegar al último asalto, el resultado de la trilogía se resolvió por decisión unánime, siendo el peleador mexicano quien se alzó con el triunfo, llevándose con él sus títulos y $50 millones por esta pelea. Aunque el encuentro resultó aburrido para el espectador, ya que en redes sociales muchos se quejaron de que no estuvo a la altura de las 2 entregas anteriores. Lo importante fue que el mexicano salió victorioso y se demuestra que es uno de los mejores libra por libra de la actualidad. Hablar de la longevidad de las medusas es remitirnos a una investigación cuyos resultados son inquietantes, por decirlo menos, y que nos remiten a la posible inmortalidad de los seres vivos. Un tema extraño,
Sobre esto, que parece más de una película de ciencia ficción, le invito a que veamos el reportaje de nuestro compañero Christopher Olmos, que preparó en nuestra sección de Ciencia y Tecnología. En la Universidad de Oviedo hay un grupo de investigadores que han logrado descifrar el genoma de la Turritopsis dorni, mejor conocida como la medusa inmortal, que tiene varias claves genómicas que le ayudan a extender su longevidad a tal punto de evitar su muerte. Como vemos, esta especie tiene una habilidad muy poco común, y es que se puede revertir su ciclo vital para así rejuvenecer, a diferencia del resto de los seres vivos, quienes después de la reproducción tienen un mayor envejecimiento celular que los lleva con el tiempo a la muerte. La variedad de especies de medusas ha permitido que los investigadores tengan la posibilidad de identificar genes amplificados o con ciertas variantes de la inmortal, los cuales se asocian al ADN, a las células madres renovadas, a la comunicación intercelular y a la reducción del ambiente celular oxidativo. Todo ello afecta a algunos procesos que en humanos se relacionan con la longevidad y el envejecimiento saludables. Al estudiar esto de manera exhaustiva, se ha notado que existe un silenciamiento de genes de ruta Polycomb y se da un aumento en genes de pluripotencia celular. Procesos que son vitales para el surgimiento de un nuevo organismo, que se da a través de la desdiferenciación celular, por lo que ahora se sabe que las dos rutas bioquímicas son mediadoras muy importantes en el proceso de rejuvenecimiento de esta medusa. En sí, no hay una clave única para ser inmortal, más bien, todos los mecanismos que se han registrado hasta ahora trabajan en conjunto, dando como resultado que este animal puede renovarse de forma celular. Los investigadores han dejado claro que no se busca el capricho de los humanos de lograr la inmortalidad, más bien es una investigación para entender las claves de la plasticidad celular, que permite a algunos organismos viajar atrás en el tiempo. En cuanto a las enfermedades relacionadas al envejecimiento, están en espera de encontrar mejores opciones. En la ciudad de Jalapa, en la capital de Veracruz, se va a llevar a cabo la primera edición del Festival Internacional de Fotografía a Distancia Focal, del día 28 de septiembre al 2 de octubre, un encuentro cultural que habrá de desarrollarse y que desde luego no debemos perdernos. De todo ello nos va a platicar Carly Hernández en la sección cultural de nuestro programa. A todos los fotógrafos, estudiantes y personas en general interesadas en este arte, hoy en Recuento Semanal les tenemos grandes noticias, pues del 28 de septiembre al 2 de octubre se llevará a cabo la primera edición del Festival Internacional de la Fotografía Distancia Focal. Su sede principal será la capital del estado. No obstante, algunas de las actividades también serán llevadas al puerto de Veracruz y a San Andrés Tlanehuayocan. Serán 5 días dedicados a la fotografía, llenos de charlas, exposiciones, proyecciones de cine y talleres a cargo de grandes maestros de la lente que compartirán con el público su experiencia y su destacada trayectoria. Habrá más de 15 invitados, locales, nacionales e internacionales. Lo más relevante de este festival es que no hace ningún tipo de distinción, pues busca acercar la fotografía a cualquiera que así lo desee. Por ejemplo, habrá talleres de fotografía para niños, charlas para que los maestros afinen su puntería a la hora de enseñar este arte, así como talleres para aprender a componer. Así que no lo pienses más, la cartelera completa la puedes checar en la página Registro Talleres FIF Distancia Focal. Señala las actividades que llamen tu atención y arma tu itinerario para esta fiesta de la fotografía. No tienes pretextos, pues es importante decir que todas las actividades son gratuitas, solo debes registrarte en la misma página. Recientemente falleció el reconocido y laureado cineasta francés Jean-Luc Godard y nuestro compañero José Manuel Hernández Isola nos hace un recuerdo de su legado para el cine mundial y nos va a platicar además del Festival de Cine de San Sebastián. Todo ello en la sección que él coordina Detrás de Escena. Una triste noticia puso de luto al mundo del cine la semana pasada, luego de que se confirmara la muerte del legendario cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard, considerado como una figura revolucionaria del séptimo arte.
Godard es un nombre imprescindible del cine francés, ya que fue uno de los padres del movimiento artístico Nouvelle Vague, caracterizado por ser más consciente, libre y simple al momento de plasmar historias temáticas, marcado por escenarios más naturales, con lo que se pretendía romper con la convencionalidad del cine en la década de los 50. Además, sentó las bases del cine político en plena cadena de protestas estudiantiles en Francia durante 1968. Igualmente, impulsó los ensayos en videos, caracterizados por presentar argumentos que pronto se convertirían en objeto de análisis. El cineasta fue un eterno conocedor y crítico que para su percepción el arte del cine era todo un misterio, del que se aprovechaba la realidad de las cosas a través de su retrato, lejos de ser una forma de entretenimiento o una fantasía. Con casi 100 producciones entre películas, programas televisivos, cortometrajes y documentales, le valieron su posicionamiento en el gremio, donde destacaron los siguientes títulos: Al final de la escapada, Banda aparte, Vivir su vida, El desprecio, Pierrot el loco, El viento del este, Una mujer es una mujer, entre otras. Su aportación al séptimo arte se convirtió en un pilar indispensable del cine francés y una revolución cultural como ninguna otra. Por ello, es importante reconocer su aportación que definió el rumbo cinematográfico. En otro tema, los directores siguen proyectando sus más recientes trabajos en los festivales más importantes, como está sucediendo esta semana con el de San Sebastián, España, que celebra su 70ª edición. Toda América Latina se ha lucido con la exhibición de más de 30 contenidos, siendo 29 películas y 4 cortometrajes. Argentina lidera la participación con 10 producciones, seguido de nuestro país con 9, mientras que Colombia, Chile, Brasil, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay también cuentan con al menos un título. La sección oficial del certamen contempla únicamente a 17 cintas internacionales y son 4 los directores latinos que compiten por la preciada distinción. Por Argentina se seleccionó a 3 directores: Manuel Abramovich por su largometraje Porno Melancolía, que sigue la vida de una influencer sexual; Sebastián Leilo con The Wonder, ambientada en Irlanda del siglo XIX, relata cómo una menor ha sobrevivido sin comer durante meses; y Diego Lerman con El suplente, una historia enfocada en un profesor y en la defensa por los valores. Mientras que Colombia fue la otra nación que se coló bajo la dirección de Laura Mora en Los Reyes del Mundo. Nuestro país contó con la participación de Natalia Beristain con el estreno de Ruido, Juan Pablo González con Dos estaciones, Alejandro González Iñárritu con Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, y la coproducción México-Boliviana Manto de Gemas, de Natalia López. El tiempo de permanencia del Festival de Cine lo han reconocido como el más importante de España, y su impacto dentro de los países de habla hispana es abismal, pues a través de los años ha impulsado la vocación cinematográfica y comercial. Ahora que se aproxima el debate legislativo sobre la propuesta de reforma electoral que presentó el presidente López Obrador, tuvimos la oportunidad de conversar con el consejero electoral Hug Kip Espadas Ancona, integrante del Consejo General del INE, quien nos dio su opinión sobre este tema tan polémico y que sabemos acapara la atención de la opinión pública y que estará en boga desde luego en unas cuantas semanas cuando la discusión se ponga color de hormiga. Vamos a ver esta charla con el consejero del INE. Pues en esta ocasión estamos aquí en el auditorio 3 de la Universidad de Jalapa, donde se realizará en unos momentos una conferencia magistral de parte de un consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, el consejero Hug Kip Espadas Ancona, que está aquí a mi lado y a quien le agradezco muchísimo que nos pueda regalar unos minutos de su tiempo para platicar estos temas tan interesantes, que de hecho será la cuestión que vendrá a abordar y a compartir con todo el mundo, que es la reforma electoral que está ya en el ámbito legislativo y que, bueno, pues ha generado un intenso debate, una gran polémica. Consejero Hug Kip Espadas Ancona, muchísimas gracias. Debo señalar brevemente que es usted, consejero, licenciado en Historia, con máster en estudios superiores en antropología social, en comunicación y cultura, con estudios avanzados en comunicación y cultura también por la Universidad de Sevilla. Vaya una trayectoria académica, una trayectoria política, incluso fue usted diputado federal, allá hará un par de décadas, pero bueno, hoy es consejero electoral, miembro del Consejo General del INE, y vamos a platicar con él. Consejero, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos concede. No, por el contrario, yo le agradezco el espacio y la oportunidad. Muy bien, pues bueno, ya entrando en materia, la reforma electoral es, digamos, el tema
creo que el tema de los temas, de la coyuntura política que tiene frente a sí nuestro país. Pero la pregunta con que yo me gustaría iniciar, consejero, es, ¿realmente fortalece a la democracia la propuesta de reforma electoral que en esos momentos ya está en el ámbito legislativo? En este caso se trata de una propuesta que surge directamente de la Presidencia de la República y que no ha involucrado mecanismos de consenso con ninguna otra fuerza política. Lo he repetido en distintos foros y voy a decir lo mismo que allá, respondiendo muy brevemente a su pregunta, la respuesta es no. La propuesta que hay sobre la mesa no fortalece la democracia en el país y sí, por el contrario, pretende la institución de algunos elementos que serían, me parece a mí, claramente contraproducentes para el desarrollo democrático de México. En primera instancia, la reducción de las cámaras federales, una reconstitución de los órganos electorales bajo bases muy discutibles y un asunto al que yo creo que no se le ha dado la importancia suficiente, que es el establecimiento del voto electrónico, especialmente el voto por Internet, es decir, que cada quien pueda votar en la privacidad de su hogar, lo cual significa que se pierden de manera muy amplia garantías de la secrecía del voto. Estos elementos me parece que van a contrapelo de lo que el sistema electoral ha evolucionado a lo largo de lo que ya son 45 años desde la reforma del 77 y no tendría un efecto de ampliación de los derechos electorales y políticos de los mexicanos. En este punto, un tema que a mí me ha llamado la atención es la cuestión de que pensamos que fortalecer la democracia implica fortalecer al órgano electoral, fortalecerlo. Es una institución que ha ganado la confianza de todos los mexicanos por su trayectoria, por todo el trabajo desarrollado, pero como que se le regatea esa cuestión hoy parece, y así la lectura es muy clara para muchos analistas de que está en riesgo, que hay una decisión política de, por decirlo coloquialmente, de apretar al INE, de someter al INE. ¿Cuál es su opinión, consejero? Bueno, la realidad es que la construcción del INE en el estado en que se encuentra actualmente fue un proceso muy largo. Las elecciones federales antes eran organizadas como una delegación de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Federal Electoral. Este mecanismo permitía la intervención muy directa del gobierno y esto incluye, por ejemplo, el monumental fraude electoral de 1988. Las reformas electorales posteriores fueron acotando estas capacidades, se generó el Instituto Federal Electoral, que en un principio seguía dependiendo de la Secretaría de Gobernación, pero al que finalmente se dotó de autonomía y posteriormente se amplió su espectro de acción hasta las elecciones locales. La garantía del funcionamiento del INE es evidente en sus resultados. Las elecciones organizadas por el INE y desde el IFE, en términos generales, en las últimas 2 elecciones no recibieron ningún tipo de objeción y nunca se ha podido demostrar, porque no ha existido, que el INE o el IFE antes como órganos autónomos hayan tenido ningún tipo de participación en ninguna intención de adulterar los resultados electorales. Tan es así que quienes hoy mismo están proponiendo esta reforma electoral, tanto el presidente López Obrador como los diputados de la coalición que lo respalda, fueron electos en elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral que no recibieron ningún tipo de cuestionamiento sobre su integridad y sobre el hecho fundamental que tratamos de cuidar en el INE y que lo hacemos con éxito, que es que cada voto cuente y se cuente. Sí, eso sin duda. Yo creo que eso está perfectamente acreditado en lo que ha sido la historia, el trabajo del Instituto Nacional Electoral y desde luego, pues simplemente con la elección del 2018, pues yo creo que ahí quedó clarísimo esta alternancia, digamos ya de mayor fondo, de mayor calado. Pero, por ejemplo, ahora en la propuesta de la reforma, el presidente fue enfático y desde luego está en el contenido de la propuesta, de que tanto los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral como los propios consejeros, integrantes del Consejo General del INE, deban ser electos por voto popular. Digo, un planteamiento que a mucha gente pues, nos hace
pensar, bueno, ¿y cómo le van a hacer, no? Digo, hay procedimientos muy claramente establecidos hoy que no dejan dudas respecto a mecanismos ágiles, seguros, certeros, y entrar en esto de que, bueno, pues querían campañas. ¿Cómo lo ve? O sea, es esa parte, a mí en lo personal me brinca. ¿Cómo lo ve, consejero? A mí me resultaría tremendamente inadecuado, es decir, no se supone que quien organiza y vigila los procesos electorales sea alguien que requiera del voto popular para constituirse, es decir, justamente la intención de que los funcionarios electorales sean designados por la Cámara de Diputados, en el caso del INE, tiene que ver con eso, garantizar cierta imparcialidad, cierta neutralidad, y digo cierta porque, a ver, quienes participamos en elecciones, a la hora de llegar a la urna votamos, no nos abstenemos, no nos da igual por quién votamos. Sin embargo, lo que es un requisito indispensable es actuar con imparcialidad, y para eso además nuestras decisiones están sometidas a la posibilidad de revisión en los tribunales electorales. Si se llevara a votación quienes ocupan estos cargos, evidentemente lo que habría es una medición de fuerzas políticas. Y quienes de manera natural en una democracia como la mexicana tienen esa fuerza son los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos tendrían la decisión fundamental de a quién apoyar y a quién proyectar hacia los órganos electorales, lo cual marcaría insalvablemente de inicio a quien fuera electo así y definiría una gran parcialidad en ese sentido. Hay otros problemas operativos muy complejos. ¿Quién organiza la elección de consejeros? ¿De dónde se financian? ¿Cómo se fiscaliza? En fin, más allá de que me parece que el resultado de un proceso de esta naturaleza sería tremendamente adverso para garantizar elecciones íntegras, lo cierto también es que el desarrollo mismo de una elección de este tipo tendría enormes dificultades. Y uno de los contenidos de la reforma es racionalizar el gasto. Una de las propuestas que ha sido muy enfático el presidente de la República como tónica de su gobierno después es llevar todas las instituciones públicas a un control de gasto muy fuerte. No, en el caso del INE, pues él ha sido insistente en los salarios que perciben los consejeros, en el gasto que esto implica, y pues la iniciativa yo creo que recoge esta visión y va, por ejemplo, al planteamiento de desaparecer los organismos públicos locales electorales y los tribunales en los estados en esa visión de austeridad, de reducir gastos. ¿Realmente se puede lograr? A ver, es que yo creo que no se trata de una propuesta de racionalizar, sino simple y sencillamente de una propuesta de asfixiar económicamente. Es decir, las elecciones tal como las tenemos tienen un costo. ¿Se podrían hacer más baratas? Hombre, antes las elecciones eran mucho más baratas. La credencial para votar que tenemos el día de hoy, que contiene una serie de mecanismos de seguridad, la fotografía del elector y que es absolutamente infalsificable, tiene un costo muy superior al que tenían, pues quienes lo recordamos todavía, la llamada credencial permanente de elector, que era un cartón donde en oficinas municipales llenaban con los datos de la persona que se identificaba con cualquier documento y que no solo era falsificable, sino que era reproducible porque no había un control estricto de su producción, y que más allá de la suposición, en las elecciones en esa época veíamos cómo los operadores del fraude electoral disponían de docenas de credenciales para recorrer de casilla en casilla votando por su partido en lo que popularmente se conocía como el carrusel. Las urnas que actualmente utilizamos, que son urnas transparentes, también son el resultado de una tensión y de una lucha de muchos años. Esto se logra en 1990, la primera elección federal en la que hay urnas transparentes es en 1991, y ciertamente las viejas urnas de cartón opaco eran más baratas, y esto lo que permitía era que la gente no viera lo que se depositaba en la urna, permitiendo cosas como el taco o la urna embarazada. La boleta electoral, que hoy dispone de una gran cantidad de mecanismos de seguridad, que no es tan cara. Hay que decir, cada boleta que nosotros utilizamos en una elección, cuando vamos y marcamos, cuesta 80 centavos. Se ha dicho que sale más caro que papel moneda, eso es falso. Hay una serie de mecanismos de seguridad en el propio papel y en la forma de imprimirlas, pero están muy lejos de costar lo que costaría el papel moneda. Esto en el pasado también era más barato, y tan era más barato que el régimen procuraba imprimir sobretiros de boletas, de forma tal que independientemente de lo que la gente votaba,
los operadores del fraude electoral disponían de muchas más boletas para rellenar las ánforas. Entonces, las elecciones en México cuestan lo que cuestan porque tenemos una serie de mecanismos que protegen a la ciudadanía de la posibilidad de que en las urnas se alteren los votos. La representación política se garantizaría bien con este sistema de listas, que al final eso es la reducción de legisladores en el Congreso de la Unión, listas que se votarían, ¿no? A ver, en principio, el que los diputados se eligieran en los estados en el mismo número que ahora, pero en una lista de representación proporcional, mejoraría la representación. Sin embargo, esta propuesta va acompañada de la supresión de las listas regionales, lo cual generaría un enorme daño a la pluralidad y a las posibilidades de desarrollo de nuevas fuerzas políticas. Es decir, que una elección sea representativa en cada uno de los estados no quiere decir que sea representativa a nivel nacional. Claro. Eso nos lo dan listas que trascienden las fronteras de un estado. No, pues muy interesante. Y ya para cerrar, consejero, la reforma al final, creo, se trataría de fortalecer los principios rectores de la función electoral definidos constitucionalmente. Yo creo que se ha avanzado, justamente es lo que representa el trabajo del INE, pero por ejemplo la autonomía, la equidad, bajo esta conceptualización de lo que en el fondo traería la reforma, ¿se estaría vulnerando? Pero ¿Se fortalecería? severamente, es decir, la autonomía, si bien se podría mantener formalmente en la ley, en realidad cuando se habla de contendientes electorales para ocupar esas posiciones, es evidente que mantendrían vínculos con las fuerzas que los hubieran impulsado y financiado. Es muy importante, una elección cuesta dinero, sí, que los hubiera financiado para lograr esa posición, y esto desde luego se reñiría con los principios constitucionales. Bueno, pues queda clarísimo lo que nos comparte, consejero Uki Vespada Zancona. Agradecemos muchísimo estos minutos que pudimos conversar antes de una conferencia que está por iniciar aquí en la Universidad de Jalapa, y bueno, pues nos da luz sobre este tema tan polémico que habremos de seguir desde luego abordando en siguientes emisiones y en todos los espacios de análisis que tenemos. Gracias, consejero, un placer conversar con usted. No, por el contrario, muchas gracias a usted por el espacio y por la oportunidad de comentar estas cosas. Muchas gracias y continuamos. Pues bueno, interesante, ¿no?, lo que plantea el consejero del INE, y que, como le decía, ese será el tema que estará en boga en unas cuantas semanas cuando se debata ya en las cámaras este tema tan trascendente de la reforma electoral. Pero bueno, hemos llegado hacia el final de esta emisión de este viernes 23 de septiembre del Recuento Semanal, y como siempre le digo, espero que esta emisión, este programa, le haya gustado. Los espero el próximo viernes en punto de las 12 del día en una nueva emisión de Recuento Semanal, este espacio de análisis de Acrópolis Multimedios. Y como siempre esperamos sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales que usted ya conoce. Y si le gustó lo que aquí le presentamos, lo que aquí vio, pues compártalo, vuélvalo a ver. Estamos ahí para que esta información circule, se socialice, que ese es el fin último, que hagamos opinión pública. Como le digo, en las redes sociales nos puede encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Les recuerdo también que toda esta información está en nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx, y cada martes y cada jueves, como usted ya sabe, a las 2 de la tarde, el informativo, las noticias en Acrópolis, aquí en esta plataforma. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana, en la que seguiremos el análisis de toda esta información que, como le digo, le hará saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas y agradezco su compañía. Hasta pronto. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas.
Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.